Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 8. La iglesia ya sabe, para quienes nos visitáis, os comentamos rápidamente, estamos siguiendo una serie sobre el Sermón del Monte y lo hacemos con una expectativa, que podamos ser renovados. Que el Señor transforme su iglesia, que venga impulsando, transformando a aquellos que ya creen, que han depositado su fe en Jesús como Señor, como Salvador, pero a su vez que por medio de la predicación de su palabra también venga transformando corazones que hoy están muertos en sus delitos y pecados, corazones que están persistiendo, vagando en su incredulidad, transformando también a aquellos que piensan estar bien, pero que están mal. Que, como decíamos la semana pasada, quizá están albergando una esperanza, pero que a día de hoy no es tal. Y nuestra oración es que el Señor traiga una verdadera convicción a cada uno, que lo hagamos por medio de su palabra. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, te damos las gracias por estar aquí, Señor. Tú nos has traído hasta aquí. Señor, y queremos venir con un corazón humilde, con reverencia ante tu palabra, Señor. Te pedimos que tú sigas obrando, Señor. Sabemos que tú estás aquí, que tú estás en medio nuestro, Señor, y te pedimos que tú obres en cada uno de los corazones que están aquí, Señor. Que tu gracia, tu misericordia vengan a cada uno de nosotros, Señor. Renovando, impulsando, alentando y también trayendo vida, Señor, en aquellos corazones que hoy están endurecidos. Corazones que están persistiendo en esa incredulidad, Señor. De espaldas a ti, te pedimos que tú te hagas grande, que tu gloria los atraiga, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a título de introducción, si lo recordáis, decíamos, ante el sermón de los sermones, por quién es aquel que está enseñando estas palabras, quién es el predicador del mensaje: Jesús, el Verbo eterno, Dios. Y es un mensaje que viene revestido de toda autoridad, porque es el Señor quien está predicando y además viene revestido de una autoridad porque Él vivió una vida perfecta. Perfecta. Y desde hace unas semanas nos hemos adentrado en esas bienaventuranzas que lo que hacen es definirnos cómo es el creyente, cómo es el cristiano, y lo que están haciendo es exponernos. Amigos, hermanos, es como si estuviéramos delante de un espejo. Y lo que estamos viendo, uniéndolo con lo que dijimos en la introducción de esta serie, es que precisamente todo esto nos muestra la absoluta necesidad que tenemos de un Salvador, la absoluta necesidad que tenemos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que cada una de estas bienaventuranzas lo que hacen es exponernos, hacen que meditemos, hacen que nos preguntemos: ¿yo soy así? En cada una de estas bienaventuranzas tú deberías estarte preguntando: yo también, ¿yo soy así? Porque el creyente es aquel
a quien Jesús está definiendo en estos primeros versículos. Así es el creyente. Luego, por supuesto, hablará de la misión, pero ¿recordáis lo que decíamos? Ser antes que hacer. Ser antes que hacer. Y una vida que luzca a la luz de este sermón del monte, por supuesto, tendrá un impacto en esta sociedad, en medio de esta generación. Por supuesto, podemos organizar actividades evangelísticas que son muy buenas, traen donde el Señor se glorifica, pero una vida transformada, una vida que vive a la luz de este sermón, con la ayuda del Señor, en el Espíritu morando, con el Espíritu morando en nuestros corazones, por supuesto, va a tener un impacto también en allí donde estemos, en aquellos que nos rodean, en casa, en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, con los amigos, en la iglesia. Necesitamos esto. Y el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. Y hoy nos dice los de limpio corazón. El mensaje de Jesús y el del mundo no es el mismo. Es algo que venimos diciendo vez tras vez, semana tras semana a lo largo de esta serie. El mensaje de Jesús y el del mundo no van de la mano. No hay comunión entre el mensaje de Jesús y el mensaje del mundo. Están en las antípodas. Lo que decíamos, el mundo te dice, confía en ti mismo, en tu seguridad, en tus logros, en tus méritos. ¿Y qué empezó diciendo? Bienaventurados los pobres en espíritu. Los que se ven pequeños, los que reconocen cuál es su condición delante de la grandeza, la majestad, la santidad de Dios. Bienaventurados ellos. La semana pasada, si lo recordáis, empezaba diciéndoos, hablando de la misericordia, como que uno se sentía pequeño, ¿verdad? Porque nos llevaba a hablar de esa bondad, de esa misericordia eterna que forma parte de ese ser de Dios desde la eternidad. Nos veíamos, nos adentrábamos, nos sumergíamos en esa misericordia de Dios y luego cómo nosotros debiéramos también extender misericordia a aquellos que están alrededor. Como decía, el mensaje de Cristo y el del mundo no van de la mano. Y el texto que hoy tenemos por delante no es una excepción. No es una excepción. ¿Qué es lo que nos dice el mundo? Lo hemos estado viendo y se ha recordado a las mujeres este fin de semana, ¿verdad? Vivimos en un mundo caído que está seria y gravemente afectado por el pecado. Hay mucha inmoralidad, hay mucha maldad, hay mucha corrupción, depravación. ¿Qué es lo que nos dice el mundo? Que si tú quieres alcanzar ciertas cotas de felicidad, que si tú quieres prosperar, que si tú quieres alcanzar lo que sea, debes tener un punto de maldad, ¿no? Una astucia, una perspicacia, pero siempre con un punto de maldad. Si tú quieres conseguir lo que quieras, aunque sea en tu matrimonio, en el trato con tu mujer, en el trato con tu marido, aún con tus hijos o en el trabajo, si tú quieres alcanzar, seguir ascendiendo, sé perspicaz, sé astuto, no te dejes pisar, alberga un punto de maldad. Entonces sí, entonces subirás peldaños, entonces alcanzarás el reconocimiento. Sin embargo, Cristo dice, bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tú ve defendiendo ahí fuera un mensaje en el que trates de buscar, de defender una piedad, una bondad, y te dirán, pobre de ti. No, bienaventurado tú. Bienaventurado tú, feliz tú, gozoso, satisfecho. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús en esas primeras bienaventuranzas. Él nos está hablando de felicidad. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas que el Señor nos está hablando de felicidad en mayúsculas? ¿Por qué? A ver, mujeres, ¿por qué? ¿Por qué el Señor habla de felicidad? Y los hombres también, lo habéis escuchado.
porque Él es el Dios feliz. Él es el Dios Macarios, el Dios que desde la eternidad pasada es feliz y quiere llevarnos a que participemos de esta dicha, de esta felicidad. Y por eso Él, mejor que nadie, nos puede hablar de una felicidad y nos puede hablar de cómo ser felices. Entonces, nuestro mensaje, el mensaje que el creyente abraza, no es el del mundo. Es el de aquel a quien hemos reconocido como Señor, Salvador, en quien hemos depositado toda nuestra esperanza y nuestra confianza. La bienaventuranza de la que hoy queremos tratar, con la ayuda del Señor, es de las declaraciones más, profundas, gloriosas, diríamos, para el creyente. Una declaración en mayúsculas. Martin Lloyd-Jones dijo: nadie jamás podrá explicar el significado completo de este versículo. A pesar de lo que se ha escrito y predicado, seguirá escapándosenos. ¿Por qué? Porque toca la esencia misma, se adentra en el meollo, por así decirlo, de la vida cristiana. El mensaje de Jesús apunta al corazón. Es una verdad que estamos viendo a lo largo de esta serie de predicaciones. El mensaje de Jesús, si en algo está interesado, es en el corazón. De eso está hablando aquí en este versículo. Bienaventurados los de limpio corazón. Ahora, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando en un sentido físico de ese órgano vital que tenemos que va palpitando. Cuando las Escrituras nos hablan de corazón, no se está refiriendo únicamente a ese órgano vital, sino que nos está hablando de algo que va más allá. Nos está hablando de nuestra mente, nos está hablando de nuestra voluntad, de las emociones. Ahí están nuestros pensamientos, está nuestra voluntad, están nuestras motivaciones, nuestros sentimientos. De ahí fluye lo que pensamos o lo que no pensamos, lo que decidimos, las decisiones que tomamos, lo que hacemos o lo que no hacemos. Es una manifestación de lo que somos en el interior. Todo esto, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decidimos, es una manifestación de lo que hay en nuestro corazón, en el interior. Y en este sentido, el mensaje de Jesús apunta precisamente ahí. Está apuntando en el corazón. ¿Por qué? Porque, recordáis, es de ahí de donde surge la verdadera piedad. La piedad, la vida que agrada al Señor, esa clase de vida que puede dignificar su nombre, que puede glorificar al Señor, no va de fuera hacia adentro, sino que es algo que se proyecta de dentro hacia afuera. Como os decía la semana pasada, tú puedes agarrar a alguien de la pechera y decirle: haz esto. Pero lo que hay que cambiar, lo que se necesita cambiar es el corazón, porque por lo demás le va a ser un imposible. Al incrédulo le es un imposible vivir a la luz del Sermón del Monte. El creyente necesitamos la ayuda del Señor, la ayuda del Espíritu, pero nuestro anhelo está ahí. Como también al incrédulo le resultará un imposible vivir, entregarse, por ejemplo, ya que se hacía constante referencia en este Congreso de Mujeres también, en el ámbito del matrimonio, a la luz de la enseñanza bíblica. ¿Cuál era la acusación, recordáis, de Jesús a los fariseos? Ese grupo que cuidaba de cumplir de manera escrupulosa con la ley. ¿Qué es lo que les decía? Os estáis preocupando por lo externo, olvidándoos de lo interno. Sí, lo externo cumplís a rajatabla. Os cuidáis de una apariencia, pero que sois pura fachada, sepulcros blanqueados. Sí, lucís muy bonitos, brillantes en lo externo, pero estáis muertos por dentro. Y el sentir de predicar, uno de los sentires de predicar este Sermón del Monte, esta serie, es porque hay una carga en que hay muchos hoy así también. Hay muchos que se preocupan, sí, era una realidad en aquel tiempo, pero también hay una realidad hoy, y es que algunos se preocupan más por la fachada, por la apariencia,
de estar, por ejemplo, domingo tras domingo, pero sin embargo, por dentro hay corrupción, hay depravación, y están absoluta y totalmente necesitados de la obra de gracia del Señor en sus vidas. Y esto estamos convencidos que tiene lugar por medio de la predicación de su palabra. Y la iglesia va a ser transformada, renovada por medio de la predicación. Y es nuestra oración constante que el Señor siga renovando, que traiga esa convicción de pecado. Como decía, cumplían con lo externo, pero se olvidaban de ese amor sincero, genuino hacia el Señor, de ese amor al prójimo. Si el Evangelio no pudiera llegar al interior, si el Evangelio no pudiera penetrar hasta lo más profundo, hasta el corazón, no habría una transformación verdadera, no habría una transformación real. El corazón no podría ser cambiado, porque es ahí, en el interior, donde se ubica la causa, la raíz de todo problema. Fijaros en este texto tan conocido de Mateo 15, versículo 19. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es de ahí, del corazón, es de tu interior que sale todo eso. Es del corazón que surgen todos esos pensamientos inapropiados, todas esas actitudes pecaminosas, lo obsceno, lo inmoral, lo corrupto, el adulterio, la fornicación, el hurto. Todo surge del corazón. Como dijo el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y perverso. Las Escrituras muestran de una manera clara, evidente, que la raíz de todos nuestros males se encuentra en ese corazón afectado. Y ello es consecuencia de la caída, de la rebelión de nuestros primeros padres. Ellos se rebelaron y a partir de ahí sí, el pecado hizo entrada y con ello todos los problemas. Y es precisamente ahí en el corazón donde la gracia, la misericordia, el poder del Señor apunta, obra y transforma. No transforma la apariencia, el Señor transforma el corazón. Una transformación radical, trayendo vida a ese corazón corrompido, a ese corazón corrupto que está depravado, muerto. Y es por eso, decía, que la predicación no apunta simplemente a un cambio de conducta. No queremos apuntar simplemente a un cambio de conducta, queremos apuntar al corazón, porque es de ahí, del interior, que surge esa clase de vida piadosa que agrada, que glorifica al Señor. Por supuesto, seguiremos teniendo luchas, hay luchas en nuestro interior, pero es de ahí que surge esa vida de piedad. Es por medio de la predicación del Evangelio, predicar la buena noticia del Evangelio, predicar la venida, la encarnación de Jesús, predicar su sacrificio en la cruz del Calvario, predicar que resucitó al tercer día con poder, predicar que ascendió, verdades gloriosas en las que nos deleitamos, ¿verdad? Pero predicar también que el corazón del hombre está corrompido por naturaleza. Que el corazón del hombre está corrompido, es corrupto, depravado por naturaleza. Y nos dice la palabra que bienaventurado el limpio de corazón, bienaventurado el que es puro, limpio, aquel cuyo entendimiento, cuya voluntad, cuyo ser interior ha sido transformado por la gracia del Señor. Bienaventurado él, bienaventurado él, bienaventurado el limpio de corazón. Entonces sí, cuando la gracia del Señor opera, cuando su misericordia irrumpe, ¿no? Movido por su misericordia, su poder irrumpe en nuestro interior, todo cambia. Todo cambia. Si tú de verdad has creído, has confiado en el Señor, has venido en arrepentimiento y fe, tú eres el mismo que hace los años que sea. Tus anhelos, tus deseos, tus motivaciones, lo que buscas hoy, aquel a quien buscas, ¿es el mismo?
¿Tus prioridades son las mismas? Antes no mirabas a aquel a quien hoy confiesas como tu tesoro supremo. Antes le dabas la espalda y hoy es aquel a quien miras. Pero la pregunta es también, ¿has cambiado? La pregunta que también debemos seguir formulándonos es, o hacer ese ejercicio de echar la mirada atrás. Porque en el sentir que decíamos, podría ser que alguno se estuviera autoengañando. Uno no es salvo por estar viniendo domingo tras domingo, acumulando años en una iglesia evangélica. La salvación es una obra de gracia del Señor y esa obra de gracia del Señor trae fruto. ¿Cuál es tu fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué tanto hay en tu vida de todo esto? ¿Cómo has ido evidenciando todo ese fruto? Y de nuevo, ¿es Él tu deseo? ¿Tienes deseo de Dios? ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes anhelo, sed de Dios, del Dios vivo? Es una clase de pureza que restaura el corazón al estado original. Cuando en nuestros días decimos que algo es puro, cuando hablamos hablamos de limpieza, de pureza, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para emplear alguna expresión que nos resulte cercana a cada uno de nosotros, todos en un momento u otro hemos dicho, quiero respirar aire puro, ¿no? Hoy salíamos de casa y decíamos, aire puro. O ver agua, pura. ¿De qué estamos hablando? Que no haya contaminación, que no haya mezcla, que tenga toda su esencia, ¿verdad? Y Cristo dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son? Aquellos cuyo corazón ha sido restaurado. ¿Cómo era el hombre cuando Dios lo creó? ¿Cómo era? ¿Cuál era su disfrute? ¿Cuál era su deleite? ¿Cuál era su gozo? ¿Cómo era? Remontémonos al libro de Génesis. Ahí se nos habla, se nos describe una perfecta comunión entre el hombre y el Creador. Había una comunión íntima, había un amor, había un deleite. Había esa armonía, perfecta comunión. En Él se deleitaba, en Él estaba ese gozo. Y esa armonía era con el Creador y se trasladaba también, se evidenciaba en la relación hombre y mujer. Ahí no había envidias, ahí no había celos, no había sospechas de ningún tipo, como también había una armonía entre el hombre y la creación. Pero el pecado trastornó todo. Adán y Eva se rebelaron, el pecado hizo entrada y a partir de ahí todo se resquebrajó. El corazón dejó de ser puro y el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la malicia empezaron a hacer mella en el hombre y la mujer. El corazón se quedó contaminado y a partir de ahí todo quedó resquebrajado, como decía, quedó roto. El diablo vino a destruir ese intento de destruir la felicidad. Sin embargo, ¿recordáis lo que decíamos en el primero de los mensajes de esta serie? Él vino a apuntar a la felicidad, pero nuestro deseo de felicidad está aquí. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos a imagen y semejanza del Señor y Él es feliz. Somos hechos a imagen y semejanza del Señor y en nuestro corazón ha implantado un deseo de felicidad. Nadie aquí quiere ser infeliz. Melissa lo preguntó a las mujeres, ¿verdad? Este fin de semana. Lo hemos preguntado varias veces. ¿Alguno aquí quiere ser infeliz? ¿Alguno aquí? Ninguno.
Todos queremos ser felices. Hemos sido hechos a imagen y semejanza del Señor. El problema está en que en ocasiones, muchas veces, queremos buscar la felicidad donde no la podemos encontrar. El problema está en el desorden que hay en el corazón. Un desorden de afectos, un desorden de prioridades. Cuando veíamos la introducción a las bienaventuranzas, hablábamos de la falsa apariencia de la oferta del mundo. Cosas que te prometen mucho, pero al final no te van a satisfacer de una manera verdadera, de una manera plena. No hay nada en este mundo que pueda llenar ese vacío que solo Dios puede llenar. Ahí está la cuestión. Él es quien puede hablarnos, Jesús, de la verdadera felicidad, y Él nos está diciendo quiénes son bienaventurados. Los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que padecen persecución por causa de la justicia. La solución a tus problemas no se encuentra en según qué terapias. La solución a tus problemas no se encuentra en libros motivacionales que encontrarás en la librería del Corte Inglés. O la que sea, o el kiosco de la esquina. La solución a tus problemas no está ahí. No está en esos libros que puedan traer por título El camino a la felicidad. No está ahí. Si tú quieres ser feliz, aquí está la felicidad. En el Señor está la felicidad, porque el Evangelio es poder. En el Evangelio hay salvación. En el Señor hay felicidad. En el Señor hay vida plena y esa vida en abundancia que Él vino a prometernos a nosotros. Lo demás es miserable, lo demás es desgracia. Lo demás es falta de gozo. Y cada uno que se examine. Examinémonos. Venimos, ¿verdad?, con esa carga en el corazón desde hace muchos meses, de que nos podamos examinar. Ahora, ¿cómo podemos limpiar el corazón? ¿Cómo podemos restaurar nosotros el corazón a su estado original? Es una pregunta a la que responderé a medias, ahora. Continuaré al final. Fijaros la respuesta de Job. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Si tú te preguntas, ¿qué puedo hacer yo para limpiar mi corazón? Tú nada. Tú no puedes volver tu corazón. Tú no puedes transformar el corazón. No esa clase de transformación de la que estamos hablando. Es algo que solo el Señor puede hacer. Es lo que Él explicó a Nicodemo. ¿Recordáis en Juan 3, versículos del 1 al 6? Vamos a leerlo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para ver el reino de Dios necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser regenerado por el Espíritu, que el Espíritu obre en el corazón, trayendo esa convicción de pecado, que haya ese arrepentimiento y fe verdaderas, que irrumpa poderosa y milagrosamente en el corazón. Y eso es una obra de Dios. Esa es una obra del Señor. No es una obra que tú puedas hacer. Volveremos sobre eso más adelante. Si tú te estás preguntando, bueno, y quizá, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo saber si soy limpio de corazón? ¿Cuáles podrían ser las evidencias? ¿Cuáles son las preguntas que puedo formularme
¿Cómo examinarme? Claro, quizá tú no puedes abrirte, ¿verdad? Y ver. No, no se trata de eso. Pero sí puedes analizarte. Sí puedes recordar cuáles son tus pensamientos habituales. ¿Qué es en lo que piensas, en lo que no piensas? ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que no haces? ¿Cuáles son tus motivaciones? Tú puedes pensar en aquello que hiciste ayer, qué es lo que te llevó a hacerlo. Tú puedes pensar si la gloria del Señor es un deseo en ti o es algo en lo que no quieras pensar, que es algo que ni te plantees en tus días. Son preguntas que te puedes formular. Si tú vives para ti o vives para Él. Si tú eres el Señor, el Rey de tu vida, el capitán de tu alma o es Él. Son preguntas que te puedes formular. En tu matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, en la iglesia, allí donde estés. ¿Cuáles son los frutos de un corazón limpio? Un deseo de santidad. Un deseo de santidad en los pensamientos, un deseo de santidad en las motivaciones, en las actitudes, en la conducta. El puro de corazón desea ser como el Señor. Le ha reconocido como Señor, Maestro y se reconoce como discípulo. Sabe quién es su Señor, quién es su Maestro y quiere seguir sus pisadas. No quiere ir a la suya, sino que quiere ir a la imagen, quiere seguir creciendo a la imagen del Señor. Ser un verdadero discípulo. Ser un verdadero discípulo. El creyente no se conforma y como dijo David, crea en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Con el propósito de agradarte, el deseo genuino en el corazón de agradarte, Señor. ¿Es este tu anhelo? Te pregunto. En tu corazón, en tus pensamientos, ¿hay ese deseo de agradar al Señor? ¿O es algo que parece no ir contigo? ¿Deseas la santidad? ¿Deseas la pureza? ¿Deseas machacar el pecado? ¿Luchas con un ánimo decidido, resuelto a mortificarlo? Podemos tener luchas, pero a lo que voy es, ¿estás cómodo viviendo en ese pecado? ¿O hay un deseo de lucha? Hay un deseo de victoria con la ayuda del Señor. Cuando el corazón es transformado, todo cambia, como decía antes. Todo cambia. También las motivaciones, los pensamientos. Seguir creciendo en el conocimiento del Señor. ¿Os acordáis de las palabras del apóstol Pablo? Por basura. Todo lo que pudiera tener antes, todo lo que hubiese podido alcanzar, todo ese extenso currículum que pudiese presentar, lo tuvo por basura en comparación con el privilegio de conocerlo a Él, a su Señor, a Jesucristo. Ese cambio que vemos en el corazón de Pablo es un cambio que nosotros también. ¿Puedes decir que ha habido ese cambio? Estoy hablando de frutos que evidencian la limpieza, la pureza del corazón. Recuerda, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Recuerda, el que tiene hambre y sed de justicia, como lo decíamos, no el que quiere un cachito. No el que quiere un cachito, sino el que lo quiere todo. Señor, que tú seas glorificado. Señor, que yo me deleite en ti. Señor, yo quiero más. Señor, quiero más. Ya lo he vivido, lo he experimentado, pero quiero seguir creciendo, quiero seguir disfrutando de ti. Tú eres mi anhelo, tú eres mi deseo. Te pregunto, ¿qué hay en tu vida de todo eso? En segundo lugar, una conciencia y un dolor
aún por las impurezas, ese resto de pecado que hay en nosotros. Porque hay restos de pecado. Lo sabemos, ¿verdad? Hay restos de pecado aún en nuestro corazón. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos? Uno de los rasgos que caracteriza al verdadero creyente es que tiene esa clase de discernimiento que le permite ver ese pecado que hay en su interior, que le permite detectar con esa perspicacia, esa agudeza, qué es lo que hay en su interior, en su corazón. Puede detectar los restos de pecado para así luchar con la ayuda del Señor. El creyente no se muestra indiferente cuando empieza a abrazar, cuando empieza a poner toda su confianza en las cosas del mundo y no en el Señor, cayendo en idolatría. No es indiferente a eso. El creyente ve que el egoísmo, el orgullo, de repente están ahí y no está cómodo. Llora. El creyente no está cómodo cuando ha reaccionado de una determinada manera con sus palabras. El creyente no está cómodo. El hombre creyente no está cómodo cuando responde a su mujer de determinada manera. Y el creyente, el hombre creyente que no está cómodo, responderá llorando, reconociendo cuál ha sido su pecado, queriendo con la ayuda del Señor levantarse, cambiar esa actitud fea, pecaminosa que hay en su corazón. Ya sea que lo haya llevado el orgullo, el egoísmo. Hablo del hombre, tampoco la mujer creyente tampoco está cómoda cuando responde al marido de según qué manera. Ni los padres cuando dan una respuesta a su hijo, a su hija, dejados llevar por una ira pecaminosa. No estamos cómodos. Y el padre creyente que reconoce su error, que reconoce que se ha dejado llevar por esa ira pecaminosa, va a su hijo y le pide perdón. Y quizá le dice, hijo mío, te tenía que corregir, pero lo he hecho de una manera equivocada. No pasa nada, si hacemos eso. Al contrario, será de bendición para ti, para tu hijo, para tu hija. Cuando somos movidos por la envidia, los celos, eso que se mueve en el corazón y que tanto daño provoca a uno mismo y a los demás. No somos indiferentes a esas realidades. Hay esperanza en el Señor y sabemos que en Él podemos luchar, que puede haber sanidad en nuestra alma, en nuestro corazón, en cada una de esas áreas. Cuando respondemos de manera inadecuada a las ofensas de los demás. Cuando reaccionamos reteniendo el perdón, no extendiendo perdón. Algo que venimos recordando en las últimas semanas. Recuerda que el Señor es misericordioso y Él tuvo misericordia con nosotros cuando no lo merecíamos. Cuando el creyente se siente ofendido, aunque sea por alguien cercano y ve que retiene el perdón, casi que se hace esa pregunta, ¿pero de qué voy? ¿De qué voy? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que no he entendido? Hay un dolor en el corazón. ¿Has experimentado esa clase de dolor? ¿Has experimentado esas punzadas en el corazón? ¿O cuando percibes la frialdad? ¿Cuando percibes que pareces estar como indiferente a todo? ¿Cuando pareces estar indiferente al Señor? ¿A la palabra? ¿A la oración? El creyente gime por todo esto.
¿Conoces esta clase de lucha, de agonía en tu interior? Si puedes ver todo esto, por supuesto necesitamos luchar contra todas estas actitudes feas, contra esos deseos pecaminosos, contra esas reacciones que no son propias del creyente. Pero que lo podamos detectar es una misericordia del Señor. Porque quiere decir que Él ha obrado gracia, misericordia en nuestro corazón. Y con su ayuda podemos luchar contra eso, podemos levantarnos y seguir conforme Él quiere. No te olvides de la otra bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Si ha habido envidia, si ha habido celos, si ha habido falta de perdón, si ha habido respuestas ofensivas, miradas homicidas, si reconoces tu pecado, alégrate. Primero, porque quiere decir que el Señor ha obrado gracia y misericordia en tu corazón. Pero en segundo lugar, porque Él dice, bienaventurados, porque ellos serán consolados. Y también es un fruto, por supuesto, de un corazón limpio, tener ese deseo ferviente de Dios. ¿Y cómo lo manifestamos? ¿Cómo se evidencia? Por supuesto, a través de la lectura de la palabra. El creyente tiene un deseo de abrir las Escrituras para conocer más del Señor. No como algo automático que hay que hacer porque toca, porque si no, vete tú a saber qué dirá el pastor o el responsable de área, el que sea. No, porque hay un deseo. Porque hay un deseo ferviente en el corazón, un hambre, una sed de Dios. Hambre, sed de conocer más del Señor. El creyente no se conforma, quiere más, como decíamos antes. Y la palabra es el instrumento a través del cual Él santifica su iglesia. Él nos sigue hablando por medio de su palabra y nos santifica. Fervor por la palabra, fervor por la oración. Fervor en la oración, en casa y en la iglesia. Y alguno dirá, pero esto ya se predicó la semana pasada. Bueno, sí, hablamos de eso. Pero insisto, ¿recuerdas la pregunta? ¿Cuál es tu excusa para no venir a interceder con los demás hermanos? ¿Cuál es tu excusa para faltar el viernes a las 8:30? Cuando la semana ya ha llegado a su fin. ¿Cuál es tu excusa? Bueno, quizá sí, tienes una agenda, quizá es la agenda, pero espero que la excusa no sea el sofá. Espero que la excusa no sea el deseo de quedarse en casa calentito. Porque estás menospreciando un medio de gracia precioso que el Señor dio y por supuesto el privilegio de reunirte con los demás hermanos en la fe, aquellos que son cuerpo juntamente contigo para buscar al Señor. Y por supuesto también comunión con aquellos que se esfuerzan con crecer en santidad. Es un fruto más que evidencia qué es lo que hay en nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. ¿Dónde buscas la amistad? ¿Ahí fuera o aquí dentro? ¿Buscas amistad con el mundo o buscas amistad con el pueblo del Señor? ¿Dónde buscas esa amistad, fomentar esa clase de amistad? ¿Con quiénes buscas seguir avanzando en esta vida? ¿Quiénes son aquellos que tratas que trabajen en tu vida? El amiguete del instituto, del colegio, de la universidad, ese compañero de trabajo que mejor no le hables del matrimonio. ¿O estás buscando consejo en hermanos en la fe, hermanas en la fe que puedan alentarte, que puedan corregirte también?
para crecer juntos en santidad. Mira lo que escribió Pablo a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Busca aquellos, dice Pablo a Timoteo, busca aquellos con los que de corazón limpio invocan al Señor. Júntate con aquellos que evidencian una limpieza de corazón. Júntate con aquellos que han sido transformados por la gracia, la misericordia, el poder del Señor. Júntate con aquellos que se esfuerzan por crecer a imagen, a semejanza de Él. Y claro, te pregunto, ¿con quién te juntas? ¿Con quién te juntas? Jóvenes, ¿con quiénes os juntáis? ¿Con quiénes tratáis de establecer una amistad, una comunión íntima? Esa clase de relaciones que edifican de una manera verdadera. Eso en la iglesia. Testificad allí donde estéis. Sed ejemplo, pero esa amistad, esa comunión debe ser con el pueblo del Señor. Ahora, a la luz de estas evidencias, ese deseo de santidad, ese deseo de luchar contra el pecado, esa propia detección del pecado, ese uso de la palabra, la oración, la comunión con los demás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el estado de tu corazón? ¿Puedes decir que hay una pureza? ¿Que tu corazón está limpio? Son preguntas que debemos ir formulándonos. Ahora, fijaros, el Señor nos dice, bienaventurados los de limpio corazón. Y aquí hoy, como que de nuevo uno se siente pequeño, porque la promesa es una bendita promesa, es gloriosa, es inmensa, es difícil de poder describir de una manera completa. Nos quedaremos cortos. ¿De qué está hablando el Señor? Porque nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa visión la tiene el creyente, no el incrédulo. ¿Por qué? Porque el corazón del incrédulo está entenebrecido. Está muerto en sus delitos y pecados, no puede discernir lo espiritual, no ve la santidad de Dios y en consecuencia no puede ver su pecado. No ve la santidad de Dios, no ve su pecado, no ve su corrupción. Pero el limpio de corazón sí puede. Mirar este texto en 2 Corintios 4, versículo 16, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El creyente tiene la capacidad de poder discernir espiritualmente, el incrédulo no. El creyente puede ver espiritualmente. ¿Recordáis el texto que leemos en Hebreos capítulo 11, donde se nos define la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el creyente alberga en su corazón una convicción real, porque el Señor ha obrado en su corazón. Hay una esperanza, hay una convicción. En segundo lugar, los limpios de corazón, se les ha dado ese ver a Dios, ese discernimiento, y pueden ver a Dios de una manera distinta.
Por supuesto, el cumplimiento total, pleno de la promesa tendrá lugar en el futuro, ¿verdad? Pero aquí y ahora el Señor es tan bueno, tan lleno de gracia, de misericordia, que nos permite experimentar aquí y ahora, disfrutar de parte del banquete. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, fijaros que les dijo que el Espíritu Santo nos había sido dado como una garantía, arras de nuestra herencia. Tu herencia está ahí. Hay una herencia cierta. Hay algunos que, ¿verdad? Dicen, ¿me habrá dejado algo? No hablo del Señor. Este tío, esta tía que tenía ahí, ¿me habrá dejado a mí la herencia? ¿Cuál será la herencia? Pero el creyente sabe que hay una herencia prometida. Y el creyente tiene una esperanza. Y aguardamos esa bendita esperanza con gozo. Sí, con gozo, porque fijaros lo que nos dice el Señor. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? De nuevo, lo que hemos visto antes, ¿qué es lo que manifiesta aquel en quien el Señor ha obrado, cuyo corazón ha sido transformado? Amor, gozo. Ya está, ya lo sabéis. Pero gozo. El creyente experimenta gozo. Uno de los frutos del Espíritu es gozo en la vida del creyente. No quita que, por supuesto, podremos pasar por circunstancias adversas, problemas, dificultades, aflicciones, las que sean, enfermedades, pero hay un gozo, claro, que el incrédulo no puede entender, pero el creyente sí. ¿Qué dijo Pablo? El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay un gozo del que el creyente disfruta aquí y ahora. Disfrutamos de esa promesa. Ahora, ¿en qué otro sentido podemos ver a Dios? Lo vemos, por supuesto, revelado en las Escrituras. Insistimos en eso. Por supuesto, las Escrituras son ese instrumento, como veíamos antes, que nos permiten santificarnos a través de la palabra, pero en primer lugar, es en ella, en su palabra, donde Él se ha revelado. Y es en las Escrituras que podemos ver a Dios. Podemos ver su grandeza, podemos ver su majestad, podemos ver su santidad, podemos ver su justicia, podemos ver su bondad, podemos ver su perdón, su misericordia, que es ese Dios que no cambia. Podemos conocer a aquel de quien decimos que es nuestro Dios. Él se ha revelado en las Escrituras y ahí le vemos. Pero es que hay más. El creyente ve a Dios en su vida. El creyente ve a Dios en el curso de la historia. El creyente ve a Dios obrando en su vida, en su corazón. Vemos a Dios en nuestros días. El creyente ve a Dios en sus días. Sabe que el Señor está gobernando sobre todas las cosas, que no hay nada que escape de su voluntad, que escape de su conocimiento. Y en Él confiamos. Creemos y confiamos en ese Dios que tiene una voluntad buena, agradable, perfecta y que gobierna sobre toda situación. Que gobierna sobre todo. Vemos la naturaleza, vemos todo lo creado y el creyente ve al Señor. Ve a aquel que creó con poder todas las cosas. Desde lo más grande, desde lo más que pareciera sublime, espectacular, hasta lo más pequeño. El creyente ve cada una de las cosas que hay y ve a Dios. Muchos dicen cuán sabia es la naturaleza, pero el creyente dice cuán grande es el Señor. Muchos dicen cuán sabia es la... El creyente dice cuán grande es el Señor. Por supuesto, lo vemos en todo aquello que nos ocurre. Él nos bendice cuando las cosas, cuando parece que el viento sopla a nuestro favor.
y cuando también parece que sopla en contra. El creyente sabe que el Señor está gobernando sobre todas las cosas. El creyente vive quizá una época de una mayor prosperidad, de una mayor tranquilidad económica, que parece que hay cierta calma, y reconoce que todas las cosas provienen del Señor. El creyente pasa por un valle de aflicción, por una tribulación, por una dificultad, la que sea, en casa, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, y sabe que el Señor está obrando. ¿Y será que el Señor traerá salvación? ¿Será que el Señor traerá un acercamiento de la persona? El Señor gobierna en todas y cada una de las circunstancias. Fijaros que dijo el autor de Hebreos de Moisés. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Dios estaba allí y Moisés lo sabía. El creyente sabe que el Señor está ahí. Cualquiera que sea la circunstancia por la que estemos pasando, cualquiera que sea. O conocemos la historia de José, ¿verdad? Conocemos todas las pruebas por las que tuvo que pasar. Y sabemos cómo termina el relato en el libro de Génesis. Él dice, vosotros pensasteis mal contra mí, le dice a sus hermanos. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí hay una certeza, una confianza absoluta en que el Señor está al mando, que Él controla, que gobierna, que no se le escapa nada. Que el hombre quizá falla, pero el Señor no. Él está ahí. Y José lo sabía. Sabía que el Señor tenía un propósito. Pero por supuesto también hay un cumplimiento futuro de la promesa. El creyente tiene una esperanza en el corazón, una esperanza cierta. No es algo que, digamos, se desvanece, sino que es una esperanza cierta en el corazón. Una bienaventuranza mayor. Primera de Corintios 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Veremos cara a cara. Conoceré como fui conocido. Tendremos un conocimiento pleno del Señor. Nos aguarda la esperanza de ver a Cristo, el Dios encarnado. ¿Es esa tu esperanza? ¿Vives a la luz de esa realidad? ¿Tienes esa esperanza en el corazón? Primera de Juan 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es, tal como Él es. Buscad en vuestras Biblias Apocalipsis 22, versículos del 1 al 4. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán y verán su rostro.
y su nombre estará en sus frentes. Sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Hermanos, esta es la mayor de las promesas. Esa es la mayor de las promesas, con todas las debilidades presentes que seguimos presentando hoy, con todas las dificultades, con todas las circunstancias adversas que puedas tener en tu vida. Si ahora miras alrededor, hay una promesa en mayúsculas, hay una esperanza futura, cierta, para aquellos que le han rendido su vida, que reconocen al Señor. Si tú eres hijo de Dios, tienes una bendita promesa. Una promesa que es gloriosa, verle a Él cara a cara. Verle a Él cara a cara, disfrutar de una manera eterna de la comunión con el Señor, sin restos de pecado, sin esos restos de pecado de los que hemos hablado antes, con ese cuerpo ya glorificado, sin impurezas, destinados a estar en la presencia del Rey. ¿Te atrae esto? ¿Te atrae esto? Señor, quiera que te atraiga. Que tu corazón bombee, se inflame, se vea impulsado cuando lee estas verdades. Pero si en ti hay indiferencia, si parece que te estoy hablando de un cuento chino, si miras a otro lado, si te parece que te estoy hablando de una historia que no va contigo, que no va con nada que pueda ser real, clama al Señor. ¿Recuerdas cómo empezamos el mensaje la semana pasada? El Señor vendrá. El creyente alberga la esperanza de la segunda venida del Señor Jesús. Él vendrá con poder y apartará su derecha a las ovejas, a los escogidos del Señor, a aquellos que le han reconocido a Él. Y a la izquierda, los cabritos, los que persistieron en su incredulidad, en su rebelión, dándole la espalda, en impiedad, escupiendo a la cara. A la derecha, los que albergan la esperanza de verle cara a cara. A la derecha, los que albergan la esperanza de pasar una eternidad con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. A la izquierda, los que son su propio Rey. Los que dicen, yo soy el soberano de mi corazón. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? Te pregunto, ¿lo crees? ¿Lo crees? La respuesta a esta pregunta es vital. ¿Lo crees? La felicidad que se nos promete es inmensa, es difícil de describir. Por eso os he dicho, uno se queda pequeño. Pero bienaventurados, por eso nos dice bienaventurados, felices, gozosos, satisfechos, 3 veces felices aquellos de limpio corazón, porque verán a Dios. Las cosas pasarán, pero el Señor, aquel que es eterno, pasaremos una eternidad con Él, comunión con Él, gloria al Señor. Felicidad, gozo, plena, eterna, no la temporal de nuestros días. Yo te pregunto, ¿es esta tu esperanza? A la luz del texto que hemos estado considerando, ¿cómo estás? A la luz de este versículo, ¿puedes decir que has nacido de nuevo?
Puedes decir que tu corazón ha sido regenerado por la gracia del Señor. Puedes decir que el Espíritu ha irrumpido en tu corazón trayendo vida en un corazón que está muerto. Puedes decir, sí, yo identifico esos frutos en mi corazón, los frutos del Espíritu. Sí, voy creciendo, pero yo identifico cómo el Señor ha ido obrando en mi corazón. O tú dices, no, nada de todo esto. ¿Puedes decir que has venido en arrepentimiento y fe? Y no te estoy hablando de ese momentito dejado de llevar por la emoción. Tú has sentido en verdad, tú has visto la fealdad de tu pecado, tú has visto la magnitud de la ofensa, has visto quién es aquel a quien estabas ofendiendo. ¿Has venido en arrepentimiento? ¿Has dejado de confiar en ti, en tus capacidades, tus méritos para confiar en otro, en mayúsculas? ¿Es Jesús tu Señor, tu Salvador? Ambas cosas, ¿eh? ¿Es tu Señor y Salvador? Decir que creemos ciertas verdades, decir que creemos algunas cosas, tener ciertas capacidades intelectuales en algunos libros quizá de las propias Escrituras, pero sin obedecer al Señor, sin amarle de una manera genuina, verdadera, sin amarle a Él, a su voluntad, eso no es salvación. Abrazar un sistema de valores que te parezca más o menos bonito, que te parezca más o menos atractivo en comparación con lo que se defiende ahí fuera en la plaza pública, eso no es salvación. Salvación es haber venido en arrepentimiento y fe, reconociéndole a Él como Señor, como Salvador. Mirad ese texto en 1 de Juan 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bienaventurados los que buscan y aman la voluntad del Señor. Bienaventurados si le amamos de esa manera. Pero si decimos creer, si decimos sí, yo creo, pero no amamos su voluntad, si no hay un deseo de Él, si no hay un deseo alegre de someternos a su voluntad, entonces el corazón no ha sido limpiado. ¿Eres un recipiente de esa obra de gracia? El puro de corazón tiene hambre y sed. El puro de corazón anhela al Señor. El puro de corazón se entristece por el pecado. El puro de corazón anhela el día en que será librado de la corrupción y gozará de esa eternidad con el Señor. A la luz de todo esto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ves? ¿Cuál es el estado de tu corazón? La bendita esperanza, la gloriosa esperanza de la que Jesús está hablando aquí es para los de limpio corazón. Y esa limpieza, esa purificación es una obra del Señor. El Espíritu opera, transforma. Ahora quizá algunos aquí, y vamos ya encauzando la parte final. Y lo uno con lo que decía antes, os he dicho, os dejo la pregunta a medias. La respuesta. El corazón necesita de la obra del Espíritu. Nacer de nuevo, ser regenerados. Si tú estás aquí y has planteándote todas estas preguntas que se han ido lanzando, si anhelas al Señor, si el pecado te duele, si ves que no hay indiferencia
que eres indiferente, perdón. Si ves que no tienes una esperanza, que dices, bueno, algún día esto se acabará. Como quien, no hay más. Necesitas mirar a Cristo. Necesitas mirar a Cristo. Necesitas mirar su vida, su entrega en la cruz del Calvario. Como decía cuando nos dirigía Abraham en alabanza, donde fue quebrantado. Entender que Él, sí, reventado. Necesitas mirar esa cruz. El Padre envió al Hijo, envió a Jesús para saldar la deuda, porque estábamos en deuda. Estábamos en deuda y ni tú ni yo podíamos saldar esa deuda. Ninguno aquí podía hacer absolutamente nada para ponerse a cuentas. Incapaces, absolutamente incapaces, no podías hacer ni merecer absolutamente nada. Tus mejores obras como trapos de inmundicia. Y Cristo vino, vivió la vida que ni tú ni yo podíamos vivir, dejó la gloria del cielo, vivió en obediencia al Padre, una obediencia perfecta, con el gozo de cumplir su voluntad, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él vino a salvar vidas, vino a transformar, vino a salvar, a hacer efectiva la salvación de aquellos que el Padre le había dado. Pero Él no tan solo vino a cambiar una fachada, una apariencia, sino que Él vino a transformar corazones. Vino a transformar corazones. Fijaros, 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La obra se produce en el corazón, y comienza iluminando el entendimiento del pecador. El hombre necesita ver cuál es su condición, necesita ver el pecado, la fealdad del pecado, de la transgresión, la maldad que ha habido en el corazón. Después de predicar su mensaje, el apóstol Pedro, quienes le habían escuchado le dijeron, bien, ¿y qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Quién podrá ser salvo? Vieron su incapacidad y fueron guiados a ejercer fe. Dejar de poner la fe en nosotros para ponerla en el Señor, en aquel que se entregó por nuestros pecados para darnos vida, para darnos vida, para justificarnos, darnos esa paz, reconciliarnos con el Padre. ¿Recuerdas las palabras de Pablo a la iglesia de Roma? En Romanos 10, versículos 8 y 9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se cree en el corazón. Se cree en el corazón. No se trata de una cuestión intelectual. Cuando se cree en el corazón, la fe afecta toda nuestra personalidad, todo nuestro ser, toda nuestra mente, nuestras intenciones, nuestras decisiones, motivaciones, voluntades. Y Dios ha prometido no echar fuera a aquellos que acudan clamando por misericordia. Cristo vino a salvar. Y si tú hoy has dicho, es que yo me veo perdido. No hay ni un deseo de Dios, no hay ni una convicción de pecado, no hay. Lo que hemos estado viendo, ponte en oración, clama a Él, porque Él es el que puede salvar. Pídele que te traiga esa convicción de pecado en el corazón, que obre gracia, misericordia, que extienda gracia y misericordia en tu corazón, que el Espíritu irrumpa, que traiga vida, para que puedas vivir ese gozo, esa bienaventuranza que el Señor promete a los suyos.
y que puedas albergar esa esperanza futura. Sí, participarás de este lado de la eternidad, de un gozo, de un ver a Dios, pero albergarás la esperanza de verle cara a cara, de pasar una eternidad con Él, disfrutar de una comunión perfecta, plena, sin ningún obstáculo por la eternidad. Amén.